Hola, en este video explicaremos el proceso que utilizamos para implementar un sistema de archivos TCP. Primero que todo utilizamos Python 3.10 como lenguaje de programación de la aplicación y Docker como herramienta para distribuir y desplegar fácilmente nuestro proyecto a máquinas virtuales y otros sistemas. Cuando accedemos al repositorio de GitHub, lo primero que podemos encontrar es una documentación la cual explica cómo podemos acceder y utilizar este sistema de archivos. Entonces, primero que todo tenemos comando para hacer pull y correr el servidor y otro para el cliente. Aquí podemos observar el cliente. Esta es una imagen generada automáticamente por GitHub Actions. Igualmente el servidor ocurre lo mismo. Además de esto, se almacenan todas las versiones de las imágenes para que podamos descargar una en específico de acuerdo a lo deseado. Entonces, lo primero que vamos a hacer para ejecutarlo es copiar este comando de pull. Lo insertamos en nuestra terminal y luego de esto esperamos simplemente a que se instale. Este servidor puede demorar mucho más su instalación debido a que contiene varios videos que tienen un peso considerable. Si por ejemplo quisiéramos ejecutar directamente el servidor y el cliente desde Python y no utilizando Docker, podemos simplemente hacer git clone al repositorio y acceder a cada uno de estos y ejecutar como lo haríamos en cualquier script de Python los archivos principales. Lo único que hay que tener en cuenta es que debemos descargar dos archivos que sean equivalentes o el número de archivos que queramos a nuestro servidor para disponerlos al cliente antes de ejecutar la aplicación. Ahora bien, vamos a hacer lo mismo con el cliente, simplemente copiamos el comando de pull y de run y lo ejecutamos en otra terminal. Una vez el cliente esté inicializado, él va a estar esperando por una IP. Vamos a copiarla del servidor, la colocamos y nos disponen las opciones que tiene el cliente. Entre estas opciones de configuración, primero que todo tenemos listar todos los archivos. Esto nos va a retornar los archivos que tiene el servidor en el momento. Lo podemos también configurar, donde el primer parámetro será el nombre del archivo y el segundo la cantidad de clientes a las que se desea transmitir este archivo. Una vez ejecutemos el comando de start, el servidor va a esperar a que todos los clientes se conecten para iniciar la transferencia de archivos. Bueno, y ahora durante el proceso de transferencia de archivos, si hay algún error o alguna otra cosa, el cliente nos lo va a comunicar en sus logs, tanto en los que se muestran en tiempo real a la máquina de ejecución, como los que quedan almacenados después en el archivo de logs. Igualmente el servidor tiene unos logs por separado localmente, donde nos informa si hay un error de transferencia para algún cliente o si se transfirió exitosamente todos los archivos junto a los tiempos de transferencia que tuvieron esos mismos. Igualmente el cliente nos hace una verificación de hash y nos muestra si los archivos fueron transferidos exitosamente y los hashes fueron iguales para que haya integridad entre las transferencias. Ahora, para ver los contenidos y verificar manualmente si realmente se transfirieron los archivos, podemos utilizar Docker Client para visualizar los contenidos o simplemente utilizar este comando de Docker Export, el cual está en el repositorio y lo que hace es darnos el sistema de archivos de la máquina más reciente y generarnos un .tar para que lo podamos observar y visualizar todo el sistema de archivos de la máquina. Por ejemplo, aquí podemos ver el cliente con sus archivos recibidos o el home que contiene el proyecto en Python que se ejecuta directamente cuando corríamos el contenedor. Bueno, aquí tenemos por ejemplo los archivos recibidos. Solo se recibió el archivo del cliente 2 y el 3 y es un video de 250 megabytes, el cual, como podemos ver, corre exitosamente. Y esto es todo respecto a la ejecución. Empezaremos mostrando todo lo que es el manejo del cliente por parte del servidor. Como nosotros habíamos dicho que lo manejábamos a partir de threads, decidimos que crear una clase de cliente como un client handling lo haría muchísimo más fácil. Nosotros definimos un método de send como para abstraer el envío y decidimos también meter un método de main para manejar el cliente principal, que es el que se conecta a la consola. Ese método es el que están viendo en pantalla en este momento.
y tiene diferentes comandos que dependiendo del comando y el input que reciba hace cierta u otra cosa. También definimos una función la cual maneja los subclientes normales, que son los que empiezan a conectarse, están en la espera de recibir los archivos enviados por el servidor. En cuanto a los archivos, tenemos dos videos, un video de 100 megabytes y un video de 250 megabytes. Como no se puede como tal hacer un push a GitHub de los videos, nosotros estamos usando el servicio de LFS de Git para poder cargar los archivos externamente. En este momento no está disponible, entonces pues lo mejor es bajarlos. En cuanto al hash, nosotros utilizamos una función de hashlib que revisa todo el archivo y le hace hexdigest. Ahora procedemos a ver cómo funciona el logger. Realmente nosotros hicimos una clase de logger que define el log. Es bastante sencilla, es un color formatter, no tiene mucho misterio. Siguiendo con el Dockerfile, este es el Dockerfile del server, es muy sencillo, simplemente se le da a copiar a los archivos que están en la carpeta del server y se le da a ejecutar el server.py. Finalmente en este server.py, que es como el archivo principal, empezamos por definir el log, hacerle un setup al log, y eso lo que hace es como configurar el log para que esté listo para transmitir tanto a un archivo de logs como a la consola. Por otro lado, si nos vamos al Dockerfile del cliente, podemos ver que es muy parecido al anterior, es simplemente un copy del cliente, copy de los requirements, instala requirements y un entry point. Finalmente, en el manejo del cliente, nosotros tenemos un solo archivo que es el client.py que se encarga de hacer todo. Por lo general, nosotros solo tenemos varias funciones, una que es el conectarse del cliente y una que es conectar el subcliente. Esta que se está mostrando es la de conectar el subcliente, que es la que se encarga de recibir el archivo. Anteriormente también se mencionó lo del cliente principal, acá está en este main, el cual es un cliente que se conecta directamente al servidor y le dice al servidor, oiga, yo soy el cliente principal. Eso sin que el usuario le tenga que decir al servidor, esto lo hace automáticamente el cliente. Se puede ver que acá utilizamos unos threads cuando ya se configuró el servidor, y esos threads son los que se convierten en las diferentes conexiones que van a esperar archivos por parte del servidor. El logger del cliente es prácticamente el mismo del servidor, no tiene mucho misterio, es exactamente lo mismo color, el log va tanto a consola como a archivo. Y en cuanto al get hash, es exactamente el mismo archivo, no hay mucho misterio, el mismo archivo del servidor. En cuanto al workflow, nosotros tenemos un workflow de GitHub Actions, el cual al hacerle push o hacerle commit al repositorio, nosotros cogemos el repositorio y lo convertimos en una imagen de Docker, tanto una imagen de Docker como para el cliente como para el servidor. Esto es para que el despliegue sea muchísimo más fácil de poder ser realizado.